Dios, he aprendido muchas cosas acerca de cómo hablar en público y cómo comunicar a través de distintos medios. Pero como todo lo que hago te pertenece, incluyendo mi vida y esto que estoy haciendo ahorita, que estoy comenzando, te lo consagro a ti. En este momento yo, Señor Jesucristo de Nazaret, me humillo a ti públicamente a través de esta plataforma. Mi Dios, quiero decirte que eres todo lo que tengo, mi Dios. Y quiero pedirte de todo corazón que tú bendigas todo lo que hable a través de este micrófono. Mi Dios, tú sabes que lo que más me interesa en mi corazón es que tú seas glorificado y que las personas adquieran un beneficio espiritual y físico por causa de tu palabra, por creer en ti o no. Señor, yo te pido que bendigas a toda persona que está escuchando este audio o que lo escuche en un futuro. Cubre con tu sangre preciosa mi vida, la vida de todo el oyente o todo el auditorio que de aquí en adelante escuchen tu palabra a través de mi boca, Señor, en donde sea. Dale gracia a esta tu palabra, Señor, que sin ti es nada. Sin ti es nada. Dios, sin ti el hombre es menos que nada. Y aún contigo el hombre sigue siendo menos que nada. El rey David, Señor, cuando recibió a aquel hijo de Jonatán, este hombre, Mefiboset, se presentó ante el rey David diciendo que era menos que un perro muerto. Señor, mi idea de comunicar esto y de hacer esta oración no es para resaltar la oración o lo que yo pueda decirte, sino me humillo totalmente ante ti. Me declaro incapaz de poder predicar tu evangelio, Señor. Si tu Espíritu Santo no bendice esto, no puedo hacerlo. Te pido humildemente que tú seas bendiciendo todo lo que yo diga a través de este audio. Que sea de bendición, edificación, exaltación y consolación a todo aquel que quiera recibirlo. Mi Dios, gracias. Que Dios te bendiga en esta noche que tú me escuchas. La verdad, esta es la primera transmisión que yo hago de esta manera. Por lo regular, tu servidor solamente predicaba en la vía pública o en algunos lugares, pero de muy rara vez en algún auditorio así. Quiero bendecir tu vida y predicarte la palabra de Dios, el Evangelio. En la tierra no hay otro mensaje más grande que el Evangelio. Y creo que toda persona que lo escucha puede cambiar su vida. Yo en lo personal, a ti que me escuchas, te pido perdón si alguna vez yo te ofendí, si alguna vez te molesté lo que yo he dicho, lo que yo he hablado. Perdóname, si eres mi familiar, amigo,
Me humillo delante de Dios, ante ti. Ojalá lo pudiera hacer en persona. Te pido una disculpa como ser humano, te pido perdón por cualquier cosa que yo haya hecho. Bendigo la vida de todo aquel que escuche. Y bueno, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, prometiendo que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El tema de esta noche es ansiedad durante la pandemia mundial COVID-19. ¿Quién no ha padecido ansiedad en estos días, en su casa, en el trabajo, en su familia? Pero vámonos por pasos y espero poder hacerlo bien. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un trastorno mental psíquico prácticamente, es decir, que se padece en la mente. Es uno de los síntomas que se incluyen en la depresión. Cualquier persona lo puede padecer con salud, con trabajo, con dinero. Cualquier persona puede padecer ansiedad. Hay personas que se suicidan por causa de padecer ansiedad. Hay personas que están tan débiles espiritual y físicamente que ni siquiera llegan a la depresión. Y en los síntomas de ansiedad es cuando se quitan la vida o hacen cosas que después se arrepienten. Solo la muerte no tiene remedio. Este trastorno mental psíquico, la Biblia lo describe con el título que tú escuchas en este mensaje, ansiedad. ¿Sabías tú que la palabra ansiedad se encuentra en la Biblia? En la palabra de Dios, que lejos de ser un artefacto religioso, lejos de ser un dogma para ponerme una pantalla, un maquillaje para vivir un tipo de vida, significa algo práctico, algo que se debe de practicar con hechos. No puede haber una persona cristiana sin vivir la fe cristiana. ¿Quién es el mayor ejemplar de la vida cristiana? Jesucristo de Nazaret. Él es el mayor ejemplo de esa vida cristiana. Este trastorno mental, que la Biblia lo atribuye como algo espiritual, se menciona en 1 de Pedro 5:7. Hasta donde tengo yo entendido es el único versículo donde se encuentra esta palabra de ansiedad. En este aislamiento, en este encierro, muchas personas que han vivido aislamiento total, es decir, trabajo y familia en la casa, que solamente salen a comprar lo esencial, papel de baño, comida, algunos ropa, pagar servicios, no sé yo qué. Han experimentado ataques de ansiedad. Es decir, vamos a explicar lo que es ansiedad físicamente. La ansiedad comienza cuando... Te voy a describir lo que es ansiedad según lo que un conocido ha vivido directamente en la ansiedad y me lo ha explicado a mí. Ansiedad se tiene cuando tienes ganas de salir corriendo y no hayas para dónde ir. Ansiedad es esa prisión mental que te hace estar cautivo aun cuando estás libre. ¿Sabías tú que ahorita en este momento hay personas en algún cerezo, en algún reclusorio de México, del mundo, que están presos pero están libres gracias al poder sobrenatural de Jesucristo de Nazaret? Ese es el nombre de Dios, Jesucristo de Nazaret. Aquel Salvador, aquel Redentor,
que puede liberar a cualquier persona de cualquier cautividad, de cualquier padecimiento, incluyendo la ansiedad. La ansiedad se describe también como una desesperación aguda. Una desesperación aguda, y muchas veces se combina con soledad, con tristeza, con rechazo, con insatisfacción. Acuérdate que después de los 30 es cuando el hombre, de los 30 años, perdón, es cuando el hombre, según la naturaleza humana y la lógica que hemos vivido año tras año en nuestra humanidad, nos dice que después de los 30 años una persona alcanza cierta plenitud, vamos a decirlo de esa manera. A los 33 años el hombre termina de desarrollarse físicamente, es decir, el hombre no deja de crecer a los 18, a los 22, a los 21, 25, sino que el hombre deja de crecer a los 33 años. Y a los 33 años muchas personas... Muchas gracias, Juan Luis. Dios te bendiga, primo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por estar escuchando. Eres la primera persona que escucha mis transmisiones de esta manera y bendigo tu vida de forma especial. Bendigo tu vida de forma especial, primo Juan Luis. Que el Señor Jesús bendiga a tu esposa Mireya, a tus hijos, a tus papás. Que la sangre de Cristo los cubra abundantemente. Que todo lo que necesites el Señor te lo provea. Y no te lo digo en una forma patriarcal, en una forma como se acostumbra orar por el prójimo en estos tiempos en las iglesias evangélicas. Sino que es muy probable que tú ya estés bendecido, ¿verdad? Yo, como le dije una vez a una prima, yo no vengo a bendecir nada porque el Señor ya lo bendijo. Pero lo hago de corazón de todas maneras. Que Dios te bendiga y que Dios te conceda todo lo que esté en tu corazón de acuerdo a su voluntad. Y gracias por saludarme. La ansiedad, ese desesperar, esa desesperación que le da a las personas cuando no hallan la salida y se sienten acorralados. Ansiedad. Yo te ofrezco una disculpa si mi orden en esta plática no está muy acorde. Es la primera vez que lo hago así de esta manera oficialmente. Lo había intentado hacer de otras maneras, pero el día de hoy pasó algo excelente. En mi trabajo hicimos un control remoto desde otro país aquí conmigo y pues un ingeniero en sistemas desde Filipinas me ayudó a instalar una aplicación en la computadora, me ayudó con la memoria, caché, me recomendó marcas de equipo, me editó algunas configuraciones de audio en mi equipo, en mi celular y gloria a Dios. Dios bendiga a esta persona grandemente y pues por eso también me animé porque ya estaba un poco desesperado por la necesidad de predicar. La Biblia dice, vayan y prediquen este evangelio de salvación a toda criatura. Y sé que el tema es la ansiedad, pero es necesario explicar algo, muy necesario. En este tiempo el cristianismo está lleno de rockstar y de personas que quieren fama, que quieren ser vistos, que se quieren volver figuras de influencia, porque detrás de la palabra o de maquillarse para un propósito celestial, pues está el propósito de ellos. El propósito de mi persona y el propósito de mi vida no es ese, porque quiero que sepas que Jesucristo es todo lo que yo tengo en este momento. Es todo lo que tengo. Y no es queja, no es nada de eso.
sino que yo explico por qué predico el Evangelio. De ninguna manera yo pretendo convencer a alguna persona de que se vuelva buena. Yo no puedo hacer eso. De ninguna manera yo puedo cambiar a las personas de pensar. Eso lo hace Dios con su Espíritu Santo. Pero, oh sorpresa, la Biblia dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Ciertamente hay una consecuencia cuando se blasfema el nombre de Dios, de corazón, de mente o con los labios. Hay una consecuencia. Y muchas personas que han adquirido enfermedades, muchas personas que han adquirido algún malestar, puede ser que una de las causas haya sido por blasfemar a Dios, maldecir a Dios, en específico en la manera verbal. La Biblia declara que la única blasfemia que no tiene perdón de Dios es la blasfemia al Espíritu Santo. Es decir, que cuando una persona ya blasfemó al Espíritu Santo, que según la Biblia resucitó a Jesús entre los muertos al tercer día, según la Biblia ya no tiene un perdón directo de Dios. Sin embargo, yo me atrevo a decir con plena seguridad que la misericordia de Dios es más grande y Él tiene aún control y acceso en los últimos segundos de aquella persona y de su alma también. Salmo 103, bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Las otras dos blasfemias que ciertamente Dios perdona son la blasfemia al Padre y la blasfemia a Jesucristo. Pero ojo, más adelante en ese mismo texto dice que de todas maneras el hombre va a cosechar lo que exprese con sus labios contra el Creador y contra su señorío. Dios te perdona la blasfemia tarde o temprano, de un medio o de otro, pero de todas maneras va el hombre a cosechar lo que siembre. De todas maneras el hombre va a cosechar lo que siembre. No hay manera que el hombre escape del juicio de Dios. Y mucha gente se pensará, oye, hay personas en internet que dicen que esta pandemia es de Dios y que Dios se goza de ver muerte y de ver enfermos y comentarios así. No es así. La Biblia dice que Dios es amor. No podemos poner a Dios a nuestro nivel, a nuestro pensamiento. No es de esa manera. Dios no se goza de una enfermedad. ¿Tú crees que Dios se goza cuando hay un funeral? ¿Tú crees que Dios se goza cuando un pastor pederasta o un sacerdote viola a un niño con una Biblia en la mesa? Claro que no. Dios no se goza de eso. Pero la Biblia es específica que los caminos del Creador no son como nuestros caminos. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. De esa manera, si decimos que Dios tiene control sobre toda situación en la tierra y en el universo, sin duda alguna, esta pandemia que ha afectado la vida de muchas personas, causando ansiedad y depresión, fue permitida por Dios. Algunas personas dicen que fue fabricada por hombres. No se pone en duda eso. El hombre tiene un coeficiente intelectual y cuando el hombre adquiere poder, puede crear cosas increíbles e impresionantes. Pero muchas de esas cosas, según el proverbio judío, que dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es de muerte. Tú puedes crear algo impresionante en tu vida. Tú puedes alcanzar las nubes con tu proyecto, con tu negocio, con tu educación, con tus títulos. Pero
ciertamente en ese mismo proverbio dice que el hombre tuerce su camino y luego contra Dios alza sus ojos y se enoja y empieza a reclamar y le dice: Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué de esta manera? No lo entiendo, no lo comprendo. La Biblia declara que el Señor Jesucristo de Nazaret es soberano sobre toda circunstancia. Y vamos al grano. Si tú me preguntas si Dios es responsable de la ansiedad en esta pandemia, la respuesta es sí, de alguna forma. Esto está encajado en su voluntad por algún propósito en específico. Pero la Biblia dice en el libro de Job: yo hago la herida y yo la hago. Dios para cada situación le pone al hombre un camino, una salida, una solución que el gran promedio de los hombres lo rechaza. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es esa salida? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento el hombre no puede tener comunión con el Creador. Sin arrepentimiento, es decir, sentir un pesar voluntario por lo que se está haciendo. Aquí hay dos cosas. Hay personas que saben que están haciendo mal y algunos acceden a escuchar la voz del Espíritu Santo en ese momento y aceptan el regalo de la salvación de Dios para el hombre. Y el otro tipo de hombre es el que sabe que está haciendo mal, pero tiene la conciencia cauterizada, el corazón circuncidado. Tienen el corazón duro y la cerviz dura. Y al decirles la verdad de Dios, pueden reaccionar de manera violenta, pueden reaccionar de manera verbal, insultante, pueden burlarse, pueden huir, ¿por qué no? Pueden inmediatamente correr de donde se les está predicando el evangelio, ir y tomar la mona, tomar la cocaína, tomar el churro de marihuana, ir a tener sexo con alguien más que no sea su pareja, ir a golpear a alguien. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona sea confrontada con la verdad de Dios crea un rechazo absoluto. Este término se llama resonancia cognitiva. Creo que es resonancia o resonancia cognitiva. Escuché como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lo dijo el otro día. Es decir, cuando una persona tiene cierta creencia y se le anuncia una verdad o un argumento distinto al que siempre ha creído, tiene un choque, tiene una confrontación y puede rechazar lo que se le está diciendo, aun cuando sea la verdad. Las personas tienen dos caminos, como dice en el Deuteronomio 28. He aquí, yo pongo dos caminos delante de ti, el camino del bien y el camino del mal. ¿Qué sería de ti si te hubieras ido por el camino del mal? ¿Qué sería de ti si te hubieras ido por el camino del bien? La Biblia declara que Jesús se atrevió a decir en la vía pública: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Analiza qué frase tan polémica y tan grandemente responsable dijo Jesús cuando anduvo caminando en aquella tierra de Jerusalén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que el Señor se atrevió de manera retadora a decir que todo lo que no sea Él no es el camino, que todo lo que no sea Él no es la verdad, es mentira. Y todo lo que no sea Él no es vida, es muerte. Hablando de muerte,
En la actualidad, el culto a la Santa Muerte se ha incrementado en gran parte del país, pero más en el centro. Pero vamos a analizar lo que se está adorando. La gente va a un funeral, observa a la persona en el ataúd y siente ganas de llorar, siente tristeza, siente dolor. Es porque la muerte es mala. Si tú estás caminando en la calle, vas con tus hijos, de repente alguien va caminando atrás de ti y llega una camioneta, un cártel de narcotráfico y matan a esa persona causándole muerte biológica, pues precisamente el hombre, la persona no se pone a bailar ahí, no se pone a danzar, no se pone a festejar, no se pone a felicitar a todos. Le entra un pavor, un terror, un miedo, porque la muerte es mala. La Biblia describe la muerte como aquella ausencia de vida biológica. Es decir, cuando en el Génesis Dios dice, polvo eres y al polvo volverás, está hablando de la muerte y del proceso de descomposición que tarde o temprano todos vamos a vivir. Pero acuérdate que también Jesús dijo, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Entonces, ¿por qué Dios habla de la muerte desde distintos puntos de vista? Porque la muerte biológica es una, pero la muerte espiritual es otra. Hay muerte espiritual en la tierra y hay muerte espiritual después de esta vida también. La muerte causa tristeza, la muerte causa llanto, la muerte es mala. Nadie puede negar eso. Y hablando de ansiedad, gran parte de los padecimientos mentales, psíquicos, pueden derivarse de las creencias, de las filosofías, de las ideologías que una persona puede padecer, puede vivir, puede sentir, puede palpar. Es decir, Jesús dijo, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que confiese el nombre del Señor será salvo. Eso dijo Jesús. Ahora sustituye todo eso por tu creencia. Por ejemplo, la muerte, o como le llaman, la Santa Muerte. No va a llegar precisamente vida a tu vida, va a llegar muerte, porque tú estás invocando a la muerte. Porque tú estás teniendo comunicación espiritual con la muerte, no con la vida que es Jesús. Ansiedad también es causada por el culto espiritual, por la religión, por la creencia de la persona. Ya te expliqué, bueno, ya te compartí, porque a lo mejor hay personas que escuchan más o saben más, ¿verdad? Pero ya mencioné lo que es ansiedad en sí. Pero, ¿qué puedo yo hacer para manejar la ansiedad? ¿Qué puedo hacer yo para luchar contra la ansiedad ahorita durante la pandemia? ¿Sabes? Hay muchas personas que viven solas. A lo mejor hay personas que se levantan y tienen a su esposa, a sus hijos, tienen un perro, tienen que salir de trabajar, no sé, tienen mucha compañía. Sin embargo, eso no significa que no padezcan ansiedad. Pero hay muchas personas que viven solas, que aparte de ansiedad se le agrega soledad, se le agrega tristeza. Y ese es otro padecimiento, soledad, tristeza, que sin duda alguna
pueden ser causa o consecuencia de la ansiedad. La ansiedad que es contenida en la depresión. Ha habido grandes enfermedades en la historia. La peste negra, el SIDA, los cánceres, y cuánta enfermedad ha habido, ¿no? Las influencias, los COVID, que ya son varios en la historia, el ébola. Y cada uno tiene cierto nivel de aniquilación en la población. Sin duda alguna, la depresión y la ansiedad son padecimientos que actualmente están matando muchas personas de alguna manera. Puede ser por causa de suicidio, puede ser por causa de estar débil en la mente y entra una enfermedad y la enfermedad se pierde en la mente, no en el cuerpo. Cuando una persona está enferma, se enfermó primero de la mente. La enfermedad entró en el cerebro primero y ahí fue derrotado por la enfermedad. De otra manera, esto se puede explicar porque hay personas que un simple resfriado los derriba y hay personas que pueden hasta tener cáncer y siguen sus vidas normales de aquí para allá, porque hay distintos niveles de fortaleza mental. No todos somos iguales. Y no es la idea que seamos iguales. El Señor Jesús dice en su palabra en 1 de Pedro 5:7: echa sobre mí tu ansiedad porque yo te cuido. Yo quiero preguntarte algo. La creencia que tú tienes, ¿qué dice acerca de la ansiedad? La religión que tú practicas, ya sea santería, masonería, aunque digan que no es religión, el sectarismo, que es abundante en este tiempo. Ahora los cristianos evangélicos se les llama sectarios y hay gente que lo dice por ser despectivo, pero no está lejos de la realidad. En este tiempo los cristianos evangélicos se ponen locos, se ponen como leones rugientes cuando alguien se mete con sus pastores. Ya en este tiempo hasta abundan los apóstoles. Hay un apóstol en la esquina, otro en la otra esquina. Bueno, estamos llenos de apóstoles. A veces pienso que ando caminando en la Jerusalén de los tiempos de Jesús porque hay muchos apóstoles, pero ninguno hace lo que hacía un apóstol de Jesucristo. No importa cuál sea la religión que una persona practique o cuál sea su filosofía, su ideología de vida, sino cuál es el fruto de esa creencia. Si una creencia a ti te hace mejor persona, mejor ser humano, no significa necesariamente que venga de Dios. Sin embargo, puede haber un beneficio social, civil, moral, militar, gubernamental, mental, espiritual, matrimonial. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la figura del diablo, la figura de maldad, según la Biblia y la historia de la humanidad, es un personaje vestido de rojo con cuernos y colita. Tiene colmillos. No es cierto. La Biblia no describe al diablo Satanás de esa manera. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Es decir, que va a resplandecer delante de ti. Te va a deslumbrar. Hay personas que adquieren cierto estatus moral, social, espiritual, financiero,
personal por causa de su creencia espiritual. Sin Cristo, cuando una persona hace eso, prácticamente hizo un pacto con el diablo. Y ahí comienzan los grandes padecimientos del hombre, incluyendo la ansiedad. Porque la Biblia dice que tanto el camino de Dios como el camino del diablo tienen un fruto, tienen una consecuencia. El diablo te va a dar lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú esperas, lo que te gustaría. Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que Él crea que es justo. Hay diferencias. Hay un pasaje en la Biblia en el cual Jesús le dice a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo. Qué declaraciones tan poderosas hacía el Señor Jesús. Por algo lo crucificaron. Por algo le aventaban piedras. Por algo lo rechazaban. Pero más allá de lo que dijo el Señor Jesús, analiza lo que está diciendo el Señor. Ustedes son de su padre el diablo. Jesús, el autor y consumador de la fe, está diciendo que hay hijos del diablo en este mundo. O sea, hay personas que están bajo la paternidad del diablo. Y de entrada, muchas cosas les van bien. Muchas cosas les parecen bien en su vida. El problema es cuando regresa ese canalla del diablo y les cobra la factura. Cuando les cobra lo que compraron con su alma. Hay un capítulo de Los Simpsons, no me acuerdo de qué temporada, pero el capítulo es acerca de Bart Simpson le vende su alma a Milhouse. Escribe en una hoja blanca el alma de Bart, o escribe My Soul, Bart. Escribe algo así y se la entrega a Milhouse a cambio de algo. No recuerdo bien qué es lo que le da a Milhouse, pero de manera extraña, Bart, que había estado despreciando el valor de su alma, tomándolo a juego, de repente se empieza a sentir un poco cansado, un poco triste y preocupado por lo que es su alma. Quiere decir que se cumple lo que está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Jesús, antes de principiar su ministerio, es decir, su actividad espiritual en esta tierra, su actividad pública, por así decirlo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Por el Espíritu Santo al desierto. Quiere decir que si tú has estado padeciendo ansiedad en esta pandemia, también puede significar que Dios esté buscando algo de ti, como lo esperó de Jesús. La Biblia declara que Jesús estuvo en ayuno de agua y de alimentos 40 días en el desierto de Judea. Y en el último día, diablo, y le tentó, y le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y también lo llevó a la punta del templo judío, el templo de Salomón, y le dijo: si eres hijo de Dios, bájate y que los ángeles de tu Padre te atrapen para que no te lastimes. También le dijo que le daría los reinos de este mundo cuando lo subió a una montaña alta. El diablo le estaba diciendo a Jesús que él le iba a dar el control y el dominio sobre las 7 áreas de influencia en la tierra, que son las artes, la cultura, la política, los espectáculos, el deporte, la educación y la religión.
son 7 u 8 las áreas de influencia. El diablo le estaba diciendo a Jesús que le iba a dar todo eso. ¿Por qué el diablo se atrevió a tentar a Jesús? Pues hay muchas teorías. La más aceptada es que el diablo no lo sabe todo y no sabía que Jesús era el Señor encarnado. La otra es que siempre ha sido un retador, un canalla, un cobarde. Si tentó al Señor, con más razón a nosotros. Y otras más que no recuerdo en este momento. Imagina los sentimientos del Señor Jesucristo en el desierto de Judea. La Biblia declara que Él, antes de ser aprehendido en el huerto del Getsemaní, le dijo las siguientes palabras al Señor, o sea, a su Padre. El Dios eterno le dijo al mismo Dios eterno. Y es donde mucha gente tiene contradicciones, tiene complicaciones para atender esto, para entender esto. ¿Era Dios o no? Claro que era Dios. Claro que era Dios. Pero acuérdate de algo, Dios es omnipotente. Y Jesús estaba en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. ¿Y cómo tenemos nosotros nuestro cuerpo? A veces nos afligimos, a veces nos dolemos, a veces lloramos, a veces nos entristecemos. El Señor Jesús le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Prácticamente el Señor le estaba diciendo, no quiero ir a la cruz. Imagínate lo que sintió el Señor en esa oración. La ansiedad, la tristeza. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte. Imagina el grado de tristeza que tuvo el Señor antes de ser aprehendido por Judas y los soldados del templo y algunos romanos. El Señor estaba padeciendo ansiedad en ese momento antes de ser aprehendido. Si el Señor Jesucristo es la máxima expresión de esfuerzo físico, espiritual, moral, biológico, mental, psicológico, emocional, es obvio que Dios usa el dolor, la aflicción, la ansiedad para que una persona adquiera humildad delante de Él para salvación. Escucha con atención, porque Dios puede cambiar la vida de toda aquella persona que lo desee. Quizá a lo mejor has tenido ganas de llorar, quizá has tenido tristeza, quizá has tenido cansancio, quizá has tenido desánimo, quizá has tenido doble ánimo, es decir, por la mañana te quieres comer el mundo y por la noche estás deprimido. ¿Quién no ha experimentado eso? Obviamente hay personas que lo demuestran más y hay personas que lo demuestran menos. Pero sea cual sea el caso, lo único que tiene que hacer una persona para que conozca la voluntad de Dios. Mira, hay varias sopas aquí. Dios tiene el poder para desaparecer la tristeza y la depresión de cualquier persona en segundos. Pero la Biblia dice que el mismo Señor Jesús, antes de ser crucificado, oraba en el Getsemaní y le decía al Señor, a su Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios tiene el poder para cambiar cualquier enfermedad, cualquier padecimiento, cualquier ansiedad, cualquier depresión en este momento. Pero Él puede decir, no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios usa la aflicción, el dolor, la tristeza, el quebrantamiento, el lloro, el llanto, cualquier aflicción, cualquier tribulación para crear algo en las personas. Hoy en día está muy de moda el término coaching. Ya puedes ir al consultorio psicológico de la esquina y ya hay un coaching. Puedes meterte a Google y pon la palabra coaching y te sale coaches de vida de cualquier color, de cualquier carrera. Ya la palabra coaching está en todos lados. Cualquier persona ya se cree entrenador de vida.
Cualquier persona ya puede dar clases de vida, puede decir cómo enfrentar las cosas, pero realmente hay una efectividad en las personas que te transmiten ese mensaje, porque lejos de transmitirte paz y una esperanza para resolver tu situación o tu problema, hay transmisores de ansiedad. El Dios de la Biblia, el Dios eterno, nos llama a nosotros a ser transmisores de su evangelio, transmisores de su evangelio, transmisores de su paz, de su palabra, de su ministración, de su ayuda espiritual para ti, a tu servicio. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Métete a YouTube y encuentras una cantidad impresionante de videos motivacionales. Gente diciéndote cómo adquirir dinero. Gente diciéndote que está mal ser pobre. Gente que te dice que si no cumples tus metas estás out, estás fuera. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice nada de eso. Estas personas, lejos de transmitirte un mensaje que te produzca serenidad, es decir, que vuelvas en sí para que tengas sobriedad espiritual, te transmiten ansiedad. Ten cuidado con lo que tú escuchas en internet, porque ahorita hay muchas personas que son agentes transmisores de ansiedad en plena pandemia. Uno de ellos es Daniel Javif. Otro se llama Carlos Muñoz, que está más inclinado al medio empresarial. Y así hay varios en la lista que te ponen a ver sus conferencias y tú sigues los mismos pasos que ellos siguieron para conseguir algo. Yo qué sé. Y tú no cumples las expectativas. Luego vas y les reclamas: ¿por qué no alcancé lo que tú me dijiste que podía alcanzar? Seguí todos los pasos que tú me dijiste. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú estás bajo una protección de Dios. Porque la Biblia dice que cuando una persona es bastardo de Dios, no es tocada por la mano poderosa de Dios. Es decir, las personas que han vivido en una relación de unión libre o matrimonio con hijos de terceros, es decir, que la pareja tiene una criatura de otra persona, ya sea hombre o mujer, y a esta criaturita no la pelan, no le hacen caso, no lo regañan, no le llaman la atención, o incluso padres biológicos que a sus hijos los tratan como bastardos, pues no les hacen caso, no los cuidan, lo mismo les da que les vaya bien o mal. Eso es la definición de un bastardo, un hijo no deseado, un hijo que no importa. La Biblia dice en Hebreos 11 que Dios también tiene bastardos. Es decir, si tú has pasado por una separación, por un divorcio, por ansiedad, por depresión, por cansancio, por aflicción, por desánimo emocional, ¿sí? Por algún tropiezo en la vida, quiere decir que Dios ha tratado de llamar tu atención. ¿Para qué? Para que tú adquieras su conocimiento y seas beneficiado en tu vida. Es decir, la fe cristiana no se basa en adquirir el conocimiento de la Biblia o el conocimiento de Jesús para verse más guapos, para rejuvenecer, para adquirir dinero. La Biblia, el conocimiento de Dios es práctica. Es decir, un ejemplo muy claro. En el medio de las tinieblas, digamos que tú traes a tu esposa, a tu novia en la calle, y tú andas en la calle, en el mercado, en la tienda, y tú no sabes qué tipo de persona vive enseguida de ti o qué tipo de persona camina enseguida de ti. ¿Qué tal si en medio de la muchedumbre, que en este tiempo es difícil encontrar más de 10 personas juntas, qué tal si en medio de esas personas hay una persona que practica brujería? ¿Qué tal si hay una persona que practica satanismo? ¿Qué tal si hay una persona que hace viajes astrales? Dime tú que todo lo quieres arreglar a golpes, con violencia, y que si se meten con mi hija, a mi hijo le hago esto, y que si ven a mi vieja le va así. Dime tú cómo vas a defender a tu esposa en la madrugada
cuando un brujo, un hechicero, quiera tener relaciones sexuales con ella en el espíritu? ¿Cómo la vas a defender? Tú vas a estar roncando. La casa va a estar en paz. Las ventanas van a estar cerradas. La puerta va a estar cerrada. La reja va a estar cerrada. El teléfono va a estar apagado seguramente. En la habitación va a haber música instrumental o algún audio que uses para relajarte y dormir toda la noche. Para aprovechar tu subconsciente e inconsciente. Pero ¿cómo vas a defender a tu esposa de un brujo en el espíritu? ¿A golpes? Claro que no. De eso se trata el conocimiento de Dios. Una inteligencia espiritual que sobrepasa cualquier otro conocimiento. Yo no digo que en la tierra no haya otros conocimientos que no traigan algún resultado espiritual. Claro que los hay. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas 11:35 que en la tierra hay luz que es tinieblas. Jesús le dijo a los fariseos, el sector religioso de ese tiempo, el sistema religioso de ese momento, Jesús les dijo, y digo esto porque las declaraciones de Jesús iban para una persona, pero eran declaraciones proféticas. O sea, el fariseo promedio de ese momento representaba el sistema religioso de este tiempo. Le dijo a estas personas, mira que habiendo luz en ti, no sea tinieblas. Imagina tú cómo vestía un fariseo en ese tiempo. ¿Has visto tú, por ejemplo, no ahora, el actual Papa Francisco viste con mucha humildad y modestia? Solamente trae vestimentas blancas, zapato o tenis blanco y una kipa en la cabeza y sus lentes. Es todo lo que viste el Papa Francisco. Hasta cierto punto viste con humildad y modestia. Pero hay registros históricos que había papas que hasta vestían con armaduras de oro. No recuerdo el nombre de uno de ellos. Pero en la historia de la Iglesia Católica, que vestía cuando salía en caballo con una armadura completamente hecha de oro. Se ponían coronas con diamantes. Imagina las vestimentas de estos hombres. Ahora imagina cómo vestía un fariseo en ese tiempo. Cómo vestían esos hombres enfrente del Señor Jesús, que vestía solamente con un manto sencillo y sandalias. Bueno, Señor Jesús le dijo a estas personas, mira que habiendo luz en ti, no sea tinieblas. Cuando tú veas una figura espiritual, una figura religiosa o un transmisor de ansiedad, traigo mucho la palabra transmitor, discúlpame, no es transmitor, es transmisor. Cuando tú veas una figura espiritual, un líder eclesiástico, un líder de culto, de cualquier religión, y un transmisor de ansiedad, un conferencista, un motivador, como los que hay ahorita, como los que te dije ahorita, Daniel Javif, Carlos Muñoz. Tú los ves que brillan y traen algo. Hablan, toman el micrófono y uno se pregunta, ¿cómo le hacen para que los ojos de todos vayan sobre ellos? ¿Qué es lo que tienen estos hombres que no tengo yo? Mira, amigo, amiga, que tú me escuchas. Hay personas que tienen gracia de Dios. Por eso la gente los escucha. 1, 2 o 1000 personas o 1,000,000. Pero Dios da esa gracia. Y hay personas que se pasan por un arco a Dios y buscan luz que es tinieblas. Buscan luz que es tinieblas. Yo en la mañana estaba tomándome un café y estaba simplemente sin hacer nada en mi casita. Estaba un poco entristecido por la mañana, la verdad. Y me llegan las notificaciones de un pastor de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Se llama Roberto Tinoco. Y sé que hay personas que se van a ofender, pero es la verdad. Y también hay uno en la Ciudad de México que se llama Elías Peñalosa Real. Se dice apóstol, está peor.
Pero tú los ves y tienen una gracia de Dios porque la gente les pone atención. Pero oh sorpresa, y aquí es donde muchas personas a lo mejor no les agrada lo que dice su servidor. Yo hablo mucho de los pastores y hablo mucho de la iglesia cristiana. ¿Sabes por qué? Porque no está dando el ancho la iglesia cristiana de este tiempo. Porque están perdiendo el tiempo en hablar de diezmo, de ofrenda, en difamar cómo Dios maneja ese tema de las finanzas, echándose 1 hora, 2 horas de culto, pidiendo diezmo, pidiendo ofrenda, y después la misma congregación es testigo de cómo estos vividores del evangelio, estos parásitos del cuerpo de Cristo, estas solitarias del evangelio, si alguna vez tuviste lombrices en la panza, pues tú te puedes dar cuenta cómo es una lombriz. Ahí está, pero no te beneficia. Pero tú le echas comida a tu cuerpo y ellos se la comen, pero ahí están. Ni salen en el excremento cuando vas a defecar, ni salen cuando vomitas, pero ahí están, comen y comen y comen. El 80-85% de la iglesia cristiana de este día, de este tiempo, es una solitaria en la panza, un parásito en el cuerpo de Cristo, un 0 a la izquierda, hablando de puras tonterías. El Señor quiere que usemos todos los medios para hacerle saber al mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que el camino para defenderse de la ansiedad es Jesús de Nazaret, es Jesucristo de Nazaret, porque escúchame bien, hay personas que se retiran tiempos específicos, así como el cristiano se retira a orar, así como el cristiano se retira a ayunar, así como el cristiano se va a las montañas, a la sierra un rato, así como el cristiano se va a refugiar espiritualmente, a escapar para fortalecerse en el Señor, también hay personas que se dan sus escapatorias, sus escapaditas. Y unos se van con el brujo, otros se van con el hechicero, otros se van con el sacerdote del diablo, otros se van a otros retiros espirituales. Muchos más se van a un retiro espiritual como por ejemplo el del G12. El G12 es una secta de Colombia. Es una secta que predica ser de Jesucristo, pero obviamente no son de Jesucristo. Tienen un grupo de alabanza muy bueno y hay canciones muy bonitas que tienen, pero tienen fundamentos medio raros y hacen unos retiros espirituales. El retiro de los 12 se llama, de 12 en 12. Tú vas a un grupo de 12 y después tú tienes que jalar otros 12. Y así, parece como un grupo de esos de pirámide, un flor de loto, organigramas así, tipo McDonald's. Y estos retiros, pues también traen un beneficio espiritual a las personas. No significa que no beneficien. Claro que pueden traer un beneficio secular y espiritual para el reino de las tinieblas, pero va a tener una consecuencia. Por ejemplo, las personas que para estar sanas físicamente, mentalmente, contra la ansiedad, hacen pactos con la muerte. ¿Sabías tú que para hacer un pacto con la muerte tienes que ponerle a una persona por ofrenda? Es decir, la muerte te cumple lo que tú quieras. Un amarre, que te devuelvan a tu mujer, que te... no sé, lo que tú quieras. Dinero, un favor legal, un favor sexual, claro que sí. Dinero, sexo y poder son los opios del hombre. Es decir, son los alicientes del hombre secular.
no del espiritual. ¿Sabías tú que la Biblia dice que hay dos tipos de naturaleza humana? Está el hombre natural y el hombre espiritual. Las cosas del evangelio para el hombre natural son locura, y el hombre espiritual las discierne, las entiende. Por eso yo me acuerdo que cuando todavía no era cristiano, pues como todos los cristianos hemos pasado por todos los procesos, por todos los pasos del cristianismo, y para mí era una locura que me predicaran el evangelio en la calle. En los 2 años que estuve en sede espiritual y en necesidad espiritual, solamente conocí una sola persona que predicaba en las calles. Y está bien, no es queja ni denuncia ni nada. Simplemente es un aviso de pues qué estamos haciendo. Ahorita la pandemia afecta mucho ir a lugares públicos. Pues sí, los afecta. Pero pues hay redes sociales. Hay redes sociales para comunicarle a la gente que se arrepienta. Porque la Biblia dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, lo escuchas a las 12 del día en el Ángelus del radio. Dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Lucas 11:35. Mira que habiendo luz en ti, no sea tinieblas. Es decir, tú puedes pedir muchas cosas en el reino de las tinieblas, pero va a haber una consecuencia. Va a llegar enfermedad, va a llegar pobreza, va a llegar divorcio, va a llegar violencia. Después te pasa la factura el diablo. Y el diablo tiene muchas caras, no nada más la cara del diablo. La cara de Guadalupe es la misma cara que San Judas Tadeo. La cara de San Judas Tadeo es la misma que de la secta La Luz del Mundo. Fíjate, hablando de la luz del mundo, hay un versículo en la Biblia, en Oseas 8, y es una promesa que Dios está vigente, tiene vigente ahorita en la tierra. Esos grandes hombres de muchas letras, y cuando digo grandes hombres, lo digo en toda la expresión de la palabra, hombre, nada más. Es una promesa que Dios hace a todos aquellos que se creen más que el Señor. Todos aquellos que se creen dioses, aunque lo nieguen. Oseas 8:5 dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios. Y lo pone en mayúscula, el Señor. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Este hombre líder de la secta La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, gracias al Creador, gracias al Dios Todopoderoso, está encerrado en California, Estados Unidos, y va a enfrentar su juicio. Y esperamos en el nombre de Jesucristo que el Señor tenga misericordia de esa alma, pero del juicio legal no se va a salvar. Y sea el Dios creador glorificado. Este tipo de hombres, y estamos hablando de la ansiedad durante la pandemia mundial COVID-19, puede ser también que estés padeciendo ansiedad por causa de la persona que te esté compartiendo favor espiritual. Porque, por ejemplo, el pastor, el predicador cristiano, el rabino judío, inclusive los imanes musulmanes, y yo me atrevería a decir que hasta los monjes budistas, cuando van a orar por una persona, lo hacen de una manera sincera, de una manera auténtica, para que la persona, según su objetivo en su corazón, se sienta bien, se sienta mejor, que deje de sufrir en ese momento. Pero si tú estás yendo
con el brujo, con el hechicero, o con aquel apóstol de Jesucristo, ya ves, de la secta en la que se congregan muchas personas, o vaya, con aquel profeta, ya ves que ahora hasta hay profetas. Puede ser que esa persona te esté transmitiendo ansiedad y tú vas para que te sane. Acuérdate que la Biblia dice que nos pongamos manos entre nosotros, porque el contacto físico con las manos es un canal espiritual que comparte, que transmite lo que trae esa persona y se lo transmite al que lo recibe. Por eso, fíjate bien quién te predica la palabra, fíjate bien lo que te dice tu líder espiritual, tu guía espiritual, fíjate bien lo que te dicen, fíjate bien lo que hacen con tu información. Muchas veces te hacen algo, te causan algo para que regreses rápido, para que regreses pronto a dejar dinero. El brujo y el hechicero te dicen directamente, te cuesta tanto el amarre para que te regrese a tu vieja, te cuesta tanto la vida. Ahí en Tepito hay un altar a la Santa Muerte. Se hizo famoso hace poco porque un americano fue y se paró ahí en el altar de la muerte y dijo, Jesus loves you, Jesús te ama. Y nada más es todo lo que hizo. No fue a predicar el evangelio, aunque él diga que sí. Tu servidor habló con él por teléfono y por correo electrónico. Y pues aparenta una falsa, una piedad, no sé. Pero no quiso recibir esto que te estoy diciendo. La persona que administra ese altar a la muerte ahí en Tepito es una señora canosa. No me acuerdo de su nombre. Esta señora, si hay personas que quieren quitarle la vida a una persona, van con ella. Van con ella y le piden la vida de la persona, porque ella es la que administra el altar de la muerte. Y les cobra por quitarle la vida a la persona. Y eso en el mundo espiritual. Entonces, el brujo, el hechicero, te va a decir, te cuesta tanto directamente. Pero en estos tiempos, ahora hay hombres con conocimiento de la Biblia que disimulan pedirte todo ese dinero. Te camuflajean el pedirte el dinero o robarte con la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice, el que predique el evangelio, viva del evangelio. Pero ¿qué pasa si tu pastor, si tu apóstol, si tu profeta, si tu líder espiritual nada más habla de Dios en la iglesia? Y tú no lo ves que anda predicando en las calles. ¿Hace cuánto que no llora tu líder espiritual? Porque escúchame bien, estamos hablando de la ansiedad y puede ser adquirida por varias razones. Pero una de las razones es lo que te transmite tu guía espiritual, tu coach. Tú vas a andar como la cabeza. El Salmo 133 de el Tanaj, el Antiguo Testamento, que son escritos 100% judíos, no son romanos, no son cristianos, no son musulmanes, ¿sí? No son italianos, no son nada de eso, son escritos judíos, traducidos al idioma específico, determinado. El Salmo 133 dice que el aceite caía sobre el sacerdote judío por la cabeza. El aceite con que se ungían los sacerdotes judíos caía por la cabeza y resbalaba por las barbas. Llegaba al pecho, llegaba a los pies, a los dedos, por las piernas, llegaba a los pies. ¿Qué es lo que te dice esto? Es un estándar universal que Dios establece en la Biblia, que enseña que como esté la cabeza, van a estar los pies. Van a estar los pies. Tú puedes darte cuenta que, por ejemplo, en una productora de pornografía, el dueño es adicto a la pornografía, el director también, el productor también, los actores también, los camarógrafos también, hasta el consumidor final, el cliente final, es adicto a la pornografía.
Corre desde la cabeza, pasa por las barbas, llega hasta los pies. Y esto no estoy hablando específicamente de la iglesia cristiana, sino es un estándar que tú puedes ver, por ejemplo, en el gobierno mexicano. Tú puedes ver en el gobierno mexicano cómo el país está patas para arriba. ¿Por qué? Porque le queda grande el país al presidente que los mexicanos pusieron. Y Dios lo validó. ¿Sabías tú que la Biblia dice que cuando el sacerdote del pueblo de Israel ya estaba viejo, Samuel, el pueblo de Israel se empezó a quejar de Samuel porque estaba viejo y querían tener un rey? Entonces fueron con Samuel y le dijeron: Samuel, ya estás viejo y queremos un rey como los otros pueblos. México determinó y escogió tener un gobernante como Chile, como Argentina, como Cuba, como Bolivia, como Venezuela, como Uruguay. Lo fue algún día con Mujica. Un gobernante izquierdista con tintes socialistas y un coqueteo con el comunismo. Los mexicanos escogieron su presidente, el mismo que tiene ahora el país patas para arriba. Como esté la cabeza, van a estar los pies. Ahí puedes ver tú explicado en la figura del presidente y del país el Salmo 133, según la Biblia, la palabra de Dios. Y esto lo puedes ver en una empresa. Como esté el dueño, van a estar los empleados. Como esté el gerente, van a estar los empleados. Si el gerente es huevón, es perezoso, pues los empleados más. Como esté la cabeza, se van a hacer los pies. La Biblia, la palabra de Dios, dice que hubo un profeta que escribió el libro de Jeremías y escribió el libro de Lamentaciones. Estoy hablando del profeta Jeremías. La Biblia le llama el profeta llorón. Y fíjate que muchos predicadores cristianos han usado ese título despectivamente, el profeta llorón. Y la mayor parte de las personas que llaman despectivamente a este profeta, el profeta llorón, son personas que nunca lloran, casualmente, irónicamente. Son personas que nunca han llorado. Pero escúchame bien, la Biblia dice: ay de ti que ríes, porque vas a llorar. Es mejor ser un llorón como Jeremías, porque ve, analiza el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, para que te des cuenta de la relación que tenía Jeremías con Dios. Una relación envidiable, una relación única, una relación que muchos nos gustaría tener con Dios. Dios le respondía directamente y Dios le habla con tanto amor a Jeremías en el libro de Jeremías, que es verdaderamente no envidiable, porque la envidia es un fruto, es una obra de la carne, sino es algo deseable. Jeremías, el profeta que lloraba mucho, inexplicablemente, también sufrió ansiedad. La Biblia dice que él le dijo al Creador: el Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tengo. Te ha dejado tu familia, te ha abandonado quien más amabas, has sufrido rechazo, maldición. Estás solo, sola ahorita en este momento. Sientes un dolor en tu pecho, en tu corazón, en tu mente. Ya no está aquella persona que te hacía reír. Tal pareciera que los tiempos de antes eran mejor en cualquier área de la vida. Antes teníamos más dinero, antes teníamos compañía. Antes estaba la familia reunida. Antes abundaban los regalos en el árbol de Navidad. Antes yo no sentía lo que siento ahora.
una necesidad espiritual de llenarme de Dios. Los tiempos de antes eran mejor. La Biblia dice, no digas que los tiempos de antes eran mejor, porque la gloria de esta casa será mayor que la primera. El Señor Jesús es todo lo que tengo. La declaración más grande y poderosa que un hombre, una mujer pueden hacer en su vida. Dile a Dios ahí, esté sentado, sentada, acostada, acostado. En realidad el hombre se ha encargado de poner dogmas y hábitos de esa misma persona, que a esa persona le han funcionado. A lo mejor a una persona le funciona orar de rodillas. A lo mejor hay personas que ni siquiera se pueden poner de rodillas porque les duelen las rodillas. A lo mejor hay personas que dicen cierra los ojos, y a lo mejor hay personas que no les funciona cerrar los ojos. Ese es el problema cuando hacemos de la relación de Dios un dogma, un estándar. Así tiene que ser porque mi pastor dice que así es. Cuando tu pastor tuvo otra relación con Dios, otro camino, otra experiencia distinta. Ahí donde estés, dile a tu Creador, Dios, perdóname, eres todo lo que tengo. Dile, eres todo lo que tengo, Señor. Echo sobre ti toda mi ansiedad, porque tú me cuidas, tú tienes cuidado de mí. Mi tía hermosa Gloria Márquez Fuentes, la sangre del Señor Jesús de Nazaret te cubra. Te mando un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Te quiero, te amo, te respeto, te estimo. Gracias por escuchar la predicación. Ahí donde tú estés, simplemente haz una oración, como yo te comenté ahorita. No es un estándar, no es que se tiene que hacer así. Ya el Señor está harto ahorita de estándares que no sirven para pura fregada. Que no sirven para pura fregada. Porque lejos de tener transmisores espirituales que canalicen, que transmitan el evangelio completo del Señor Jesucristo, hay transmisores de ansiedad. Transmisores de ansiedad. Un transmisor de ansiedad pues puede ser el músico, el cantante, el motivador, el sacerdote, el pastor, el padrino de AA, aquella persona que te transmite algo, pero no es el Evangelio ni el Espíritu Santo. Acuérdate lo que hizo el Espíritu Santo en aquella tumba cuando resucitó entre los muertos al Señor Jesús de Nazaret. ¿Alguna vez has estado en un funeral? ¿Alguna vez has visto un ataúd? ¿Alguna vez has visto el maquillaje, la vestimenta, el olor a muerte en una funeraria? Ese olor que desprende el ataúd a unos centímetros de que las personas lloran el cadáver del difunto, de la difunta. El Señor Jesucristo de Nazaret resucitó entre los muertos por el Espíritu Santo. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová llaman al Espíritu Santo fuerza activa de Dios. De ninguna manera es eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios que llega, consuela, ama, restaura, fortalece, levanta. Te consuela, te habla con la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recibirá. Y esto habla de personas que han perdido físicamente a sus padres, que han fallecido, que han fallecido
o que han huido, o que nunca los conocieron. Y esto habla también de personas que tienen a sus padres biológicos y los rechazan, que son groseros, que nunca han tenido la facultad de pedirle perdón a sus hijos. Sabes, yo estudio comunicación y me han enseñado mucho a hablar en tercera persona y a hablar de manera objetiva. Pero esto que voy a decir lo digo en mi propia experiencia. Una noche antes de salir de viaje de la Ciudad de México a la ciudad de Chihuahua, cambio de residencia, regañé muy feo a mi hijo. Una noche antes de irme de la ciudad. Una noche antes, sabiendo que iba a dejar de verlo, a lo mejor por meses o semanas, no sé. Le llamé la atención y mi hijo lloró. Me metí al baño y me sentí como una basura. Y empecé a llorar y le dije a Dios, mañana me voy y no sé cuándo vuelva a ver a mi hijo. No sé cuándo lo vuelva a abrazar. No sé cuándo venga a verlo, cuándo él vaya. Imagínate el sentimiento de insatisfacción y de tristeza y de culpa después de haber hablado con mi hijo de esa manera. Pude haber sido más tranquilo, más pacífico, más paciente. Inmediatamente el Señor me concedió y lo puse en mis rodillas. Y le dije, mi niño, perdóname. Perdóname, hijo. Y no me pude contener. Mi hijo me ha visto llorando solamente en la oración a Dios. Y ese día no me contení y me puse a llorar involuntariamente, pero también me puse a orar. Lo abracé y le pedí perdón a Dios. Pasó algo milagroso en cuestión de segundos. Mi hijo se levantó, yo pensé que se iba a ir a encerrar o algo. Se levantó, fue al baño, arrancó papel y me limpió las lágrimas con sus manitas. Me abrazó y me dijo, papi, te amo. Te amo, eres el mejor papá del mundo. Eres el mejor papá que pude yo haber tenido. Me dice, te quiero y te respeto y te amo, papi. Gracias por ser mi papi. Un acto de debilidad paternal en frente de un hijo que a lo mejor el promedio patriarcal o paternal reprobaría, o el macho mexicano, o el macho europeo, o el macho sudamericano, o el macho norteamericano, rechazaría y diría no. Algo que a lo mejor un psicólogo diría, eso no es favorable para la criatura, para el niño. Dios lo hizo de los mejores momentos que yo he vivido con mi hijo. Inmediatamente la paz de Dios empezó a llegar, la ansiedad, la culpa y la tristeza se apartaron. Yo abracé a mi hijo, me abrazó él y de manera sobrenatural tuvimos paz. Al siguiente día, el domingo, yo ya me sentía muy bien. Y cuando iba en el camión de regreso a mi tierra de origen, Chihuahua, saliendo de la Ciudad de México, yo iba en paz e iba sin culpa. En este momento que tú estás escuchando esto, yo no tengo culpa. Te puedo platicar de eso desde un punto de vista experimental, práctico, testimonial, pero sin culpa. La Biblia declara que Jesús de Nazaret hace esas cosas por medio de su Espíritu Santo.
Porque sabes algo, la fe cristiana se basa en experiencias. Porque seguramente la persona que tú conoces que es cristiana ha vivido una situación parecida a esta, con algún testimonio. Hay personas que ya no tienen a sus hijos con ellos. Y en esta vida no hay vuelta atrás. Pero la Biblia dice, y hay muchas doctrinas cristianas que niegan esto, pero la Biblia dice que en la tierra y en el cielo hay familias. Las personas que han perdido familiares cercanos en esta vida, que sus seres queridos están en presencia del Señor en el cielo. Si un día mueren estas personas aquí en la tierra y mueren en Cristo Jesús, van a volver a ver a sus seres queridos en el cielo. Es por eso que la persona no tiene nada que perder por conocer a Jesucristo. Si tú has perdido un ser querido, un familiar, y tú piensas y crees que él está en el cielo, o que ella está en el cielo, lo que tienes que hacer es conocer a Jesús y aceptar el sacrificio que él hizo en la cruz, entregarle tu vida y dedicarte a conocer su palabra y la comunicación con él, para que conozca su salvación en la tierra. Porque el Creador no dará menos a los que mueren en esta tierra con la esperanza que es en Cristo Jesús. No se puede esperar menos del Creador. No podemos decir que no es posible. Porque hay un versículo en los evangelios que mucha gente lo toma y descarta otros versículos, como en Isaías 65, Isaías 66, Pablo en una de las cartas paulinas. El texto en los evangelios dice que a Jesús le llegan como de costumbre los religiosos y le preguntan: Rabí, hasta hipócritas eran, llamándole rabí cuando más adelante hasta lo estaban crucificando, hasta lo querían matar después de que resucitó a Lázaro. Pero le decían rabí, rabí. Una mujer tuvo 7 esposos. ¿Con cuál de todos ellos va a ser esposa en el cielo? Qué pregunta tan difícil para Jesús. Pero el Señor les dijo: erráis, se equivocan, están errados. Porque la vida en el cielo y las almas en el cielo serán semejantes a los ángeles. No tendrán sexualidad, no tendrán órganos sexuales, ni tendrán género. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero de manera sincera, la Biblia dice en otras partes que es probable que el sexo, la sexualidad y muchas cosas que hacemos en esta tierra, por ejemplo, la alimentación, la comida, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el cansancio, el sueño, la defecación, cuando una persona va a defecar al baño, todas estas cosas, la Biblia dice que no van a estar en el cielo, no las vamos a hacer, no las vamos a practicar, porque no las vamos a necesitar, como las necesitamos biológicamente en esta tierra, sino que la Biblia dice que esas cosas se van a practicar por placer, pero habla solamente de los alimentos, de la comida. No va a haber dolor, no va a haber defecación, no va a haber excremento, no va a haber lágrimas, no va a haber violencia, probablemente no haya sueño ni cansancio, pero es muy probable que vaya a haber comida por placer y vida familiar. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de eso. Y en realidad el hombre no pierde nada por creer eso. Porque de todas maneras, si no es cierto y yo estoy equivocado, de todas maneras la Biblia promete que en la presencia de Dios
va a haber paz, va a haber una vida celestial, una vida abundante, una vida de resurrección, una vida perfecta. El paraíso que Dios había establecido para Adán y Eva vuelve a los redimidos, a los que murieron en Cristo Jesús o resucitaron en Cristo Jesús. Y también aquella generación que dice la Biblia que no va a gustar de la muerte. Hay una generación establecida en el tiempo del hombre que está incrustado, incluido en la eternidad de Dios, que no va a morir. Pero la Biblia no dice cuándo ni cuál es esa generación. Puede ser esta. A lo mejor tú no vas a morir porque viene el Señor Jesús. A lo mejor yo no voy a morir. O sea, es decir que no vamos a tener una muerte biológica. Es decir que mi cuerpo, según el Génesis, polvo eres y al polvo volverás. No se va a cumplir esa escritura en mi vida, porque hay una generación que no va a morir. Va a venir el Señor Jesús y simplemente van a ser transformados en personas distintas. La Biblia dice que el viejo se va a volver joven. La edad promedio que va a tener un hombre, una mujer, cuando venga el Señor Jesús y tome a esa generación que no va a morir, y resucite aquella generación que murió en Cristo Jesús, ¿te has preguntado de cuántos años vamos a ser en el cielo o en el reino milenial de Cristo Jesús? La Biblia no determina ese dato, pero esto es una opinión personal, mía nada más. En mi opinión, la edad que vamos a tener va a ser de 33 años. A los 33 años una persona deja de alcanzar su desarrollo físico, espiritual, mental, hormonal. Es la plenitud de la edad del hombre o de la mujer. Pero esa es mi opinión. Eso no está en la Biblia. Hay una generación que no va a morir. Este video fue grabado para muchos temas, en específico ansiedad. Cuando el libro de Apocalipsis dice que no va a haber ansiedad, cuando el libro de Apocalipsis dice que no va a haber lágrima en el cielo, voy a buscar el versículo exacto, porque dice el Señor, enjugará a Dios toda lágrima, no habrá enfermedad, no va a haber maldad, va a haber vida, va a haber muchas cosas que dentro de la mente humana no se alcanzan a comprender y pueden ser difíciles de creer. Pero la Biblia es específica. La Biblia es la palabra de Dios. Y el libro de Isaías capítulo 40 dice que la tierra pasará, las flores se marchitarán, pero la palabra de Dios permanecerá. ¿Cuántos años tienes tú de vida? 5, 10, 15, 20, 40, 30, 50. La Biblia dice, la Biblia explica que este libro lleva alrededor de 4,000 años de circulación en la tierra. 4,000 años. Mucha gente dice, sí, pero está escrita por hombres. Claro que sí. Claro que sí. También la etiqueta del Absolut blanco, del Absolut azul, también la etiqueta de la caguama que te tomas como aliciente todos los días. También la etiqueta de los cigarros que te fumas. También el TV y Notas. También Nietzsche. También otros escritos espirituales, también el Heraldo, también el Diario, está escrito por hombres, pero eso sí los cree el hombre y la mujer, pero le cuesta trabajo creer la Biblia, la palabra de Dios. Pero escrito está que esto no es para todos. Una de las cartas de Tesalonicenses dice que no es de todos la fe. No es de todos la fe.
¿Alguna vez te has puesto a pensar que personas de tu familia o personas de tu trabajo o personas de tu calle, de la sociedad, de la ciudad donde vives, que caminas enseguida de ellos, un día van a estar en el infierno? No es de todos la fe, ni todos van a ir al cielo. Cuando una persona muere, por lo regular el discurso en el funeral es: fue buena persona y respeto su memoria y prefiero recordar lo bueno y no lo malo. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay dos caminos únicamente: la salvación o la condenación. Y ni yo ni nadie puede cambiar eso. Simplemente a veces uno es cordial y respetuoso y más que nada prudente. Pero el Señor Jesucristo iba a los funerales a dos cosas, nada más. ¿Iba a resucitar muertos o iba a predicar su evangelio? Nada más. El Señor no iba a dar opiniones, el Señor no iba a nada más que a resucitar muertos o a predicar su evangelio. Las dos cosas las hizo, o las hizo juntas también. Gloria sea al Señor Jesús. Qué bueno es Jesús. Qué bueno es Jesús que permite que prediquemos su evangelio. Es tan edificante y tan fortalecedor predicar su evangelio. Cuando el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es completamente verdad. Es completamente verdad. A veces nos podemos intentar olvidar del evangelio algunos días. Pero quiero decirte a ti que me escuchas, que eres cristiano, que eres cristiana, el centro de tu vida debe de ser Cristo y su evangelio. Si tú estás en armonía con Cristo y su evangelio, todo en tu vida va a estar bien. Todo en tu vida va a estar bien. Los problemas van a empezar cuando hagas a un lado el evangelio, porque fuiste sellado. El Señor escribió su nombre en tu frente y escrito está en el libro de Oseas: por cuanto rechazaste el sacerdocio, yo me olvidaré de tus hijos. Son palabras fuertes. Y el incrédulo y el ateo, o el blasfemo, o el rebelde, el que sea, tiene dos caminos nada más: creer que eso que dice es verdad y por qué lo dice, o creer que es mentira. Pero las dos tiene que analizarlas. Si es mentira, ¿por qué dice eso ahí? Y si es verdad, ¿por qué dice eso ahí? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces queremos hablarle de Dios a las personas. Muchas veces queremos predicarles el evangelio, cuando, para empezar, la gente ahorita está ciegos guiando a ciegos. Ahorita en muchos lados ya ni hay ética. No hay una moral. No hay una justicia. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso cuando tú les presentas, les predicas el evangelio a las personas, no lo entienden. No lo entienden porque ni siquiera hay una moral, no hay una ética, no hay justicia. El libro de Miqueas capítulo 6, verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno para ti. ¿Y qué pide el Señor tu Dios de ti? Que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles a tu Dios. Eso es lo que pide Dios de las personas, del hombre promedio. Eso es lo que pide Dios. Él es la justicia, Él es la misericordia, Él es la bondad. Gloria sea a Él. Gracias por escuchar y espero en el nombre de Jesucristo que yo mejore en mis transmisiones, en mi tono de voz, en mi explicación, en esto
que es el Evangelio. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por escuchar nuevamente. Que la sangre de Cristo te cubra. Gloria sea Jesús de Nazaret. Porque Él es todo lo que tengo. Y Él es todo lo que necesitamos. En realidad Él añade todo de manera buena y de manera humilde, y a veces lo hace de manera anónima. Es decir, que hay cosas que los demás ni se enteran que tú estás viviendo. Pero de la misma manera pasó cuando Él predicó el Evangelio. Y de la misma manera pasó cuando se escribieron sus evangelios, cuando sus discípulos lo divulgaron. Ninguno de ellos pensó que un día todo lo que Jesús habló y todo lo que un día sus discípulos hablaron y escribieron iba a estar ahorita en un libro empastado en casi todos los idiomas y lenguas del mundo desde hace unos 1800 años. Ya habrá tiempo para que testifiquemos todo lo que Dios hace día a día en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Que descanses, que tengas provecho en tu cena. Habla con tu Creador. Él dice en su palabra: vengan a mí los que estén cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Gracias totales. 30 de octubre del 2020, 8:59 de la noche. Chihuahua, Chihuahua, México.